comenzamos a hablar sobre luz, ¿verdad? Estamos grabando esta clase para toda Latinoamérica, para que nos escuchen ahí los amigos del Ecuador, el Perú y todos los que quieran ver esta presentación. Ahí está luz, ¿cierto? Deme un segundito, está medio lento esta máquina. Ya. Comenzamos a hablar sobre este fenómeno hermoso que corresponde a la luz, que nos permite visualizar, ver. O sea, eso es súper importante tener en cuenta. Este fenómeno en física que se llama luz nos permite identificar las cosas, ver las formas, ver los colores. Ya vamos a entrar un poco más adelante en la parte de la anatomía de la vista para entender cómo funciona nuestro ojo humano, ¿ya? Eso primeramente. Eh, Explicamos que en la historia de la humanidad se intentó dar explicación de cómo funcionaba la luz. En las primeras civilizaciones se creía que la luz emergía de los ojos y iluminaba los objetos, ¿cierto? Después explicamos que hubo un científico muy importante en la edad del Renacimiento, que fue Isaac Newton, que postuló la teoría corpuscular de la luz, ¿ya? En el cual él decía que la luz, si se hacía atravesar por un prisma, esta se descomponía en los diferentes colores o las diferentes partículas de colores, que era la luz blanca, ¿ya? Entonces él creía que la luz era una partícula, una pelotita, ¿sí? Esa era la idea del señor Isaac Newton. Por otro lado, había otro personaje que creían que la luz se comportaba como una onda, como por ejemplo el señor Christian Huygens, que él creía que la luz se reflejaba, se refractaba, ¿cierto? Que se difractaba como una onda. Ya la luz tenía esos fenómenos ondulatorios. Eh, Luego viene el señor Clerk Maxwell, o sea, James Clerk Maxwell, que postula la teoría ondulatoria electromagnética. Él finalmente da los indicios matemáticos de entender la luz de esta manera, ¿ya? Como una doble onda, una onda eléctrica y magnética. ¿Ya? En rojo se ve la onda eléctrica y en azul se ve la onda magnética. ¿Sí? Y básicamente esta es una forma de expresión de la energía. Y bueno, uno dice, uy, qué difícil entender todo esto, ¿verdad? Y se pone a ver, porque llega después en el tiempo el señor Max Planck y Albert Einstein que postulan la teoría de los cuantos de luz. ¿Ya? Básicamente ellos dicen que la luz puede interactuar con la materia. Ya es cuando, por ejemplo, la luz interactúa con la materia es capaz de absorber la luz, ¿ya? E incluso emitirla. Eh, Ejemplo de esto, la cámara fotográfica, la digital. La cámara digital tiene una plaquita de metal sensible a la luz. eh, Son muchas plaquitas, una al lado de la otra, que son los píxeles, que cuando incide la luz eh, se genera una corriente eléctrica, entonces ahí la luz interactúa con la materia, con el electrón absorbe esta energía y se puede mover, ahí genera la corriente eléctrica, y luego, gracias a la computadora, que es básicamente la cámara digital, se puede formar una imagen digital de lo que se quiere fotografiar, ¿ya? Esta teoría de los cuantos de luz le dan un nombre a la luz que es el fotón. Entonces, cuando nosotros hablemos de fotón, estamos haciendo referencia a la luz. Eso también es importante. Esta teoría también ayuda al entendimiento, esta parte importante, esto es pregunta del quiz que viene a continuación. eh, Esta teoría permite entender cómo funciona el plasma. Y ustedes dirán, ¿qué es el plasma? El plasma, chiquillas, corresponde al fuego, es un estado de la materia. O sea, cuando ustedes tienen fuego, el fuego ustedes lo pueden observar, es materia, pero no se comporta ni como sólido, ni como líquido, ni como gas. Se comporta de otra manera, ¿ya? Entonces este gas que está incandesciendo, ¿cierto? Que está generando luz, estos dos personajes permitieron entender cómo era que funcionaba, ¿vale? Con la emisión de fotones,
sea, básicamente ellos dicen que el fuego es un gas que está con tanta energía que es capaz de disparar energía. Y esta energía serían fotones. Por eso nosotros podemos ver el fuego. ¿Ya? Eh, y eso, esto lo vamos a volver a explicar un poquito más adelante con lo que es los espectros de absorción y emisión. Ya, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no se preocupen. Luego, todos los físicos se juntan en una reunión, ¿ya? Y llegan a la conclusión de que la luz tiene un doble comportamiento, ¿ya? Como onda y como partícula. Ya esto se le denomina la teoría dual de la luz. Y ahí es como finalmente la forma que hay que entender la luz. Y bueno, eso sería todo, chicas, lo que hemos visto. Esta es la clasificación de la luz. ¿Se acuerdan que vimos clasificación en ondas? Según su naturaleza, la luz es una onda electromagnética, según su dirección de ¿Profe? propagación, es universal, y según su dimensión de vibración, tridimensional. Dime. ¿Qué era lo de la teoría dual? Que la luz ¿Está finalmente... grabando? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí, 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 sí. Que la luz tiene un doble comportamiento. Tiene Ya. y también se comporta como partícula. Generalmente cuando se hace un experimento, no sé, por ejemplo, el de reflexión, el de refracción, difracción, se puede entender como una onda, el de polarización también. Pero cuando la luz interactúa con la materia, se dice que se comporta como una partícula. Es básicamente eso. Según el experimento Profe, que sea, la característica. Dígame. primero está grabando, Sí, sí, ¿sí? estoy grabando. Ah, ya, y eh, llegué tarde, ¿me voy a poner presente? Ah, sí, pero después te pongo presente al final, acuérdame. Ah, ok, ya. Ya. Listo, entonces vamos ahora a las características de la luz. Creo que la primera ya la vimos, la rapidez de propagación de la luz. Se debe entender de la siguiente manera. La luz tiene una cierta rapidez de propagación. Dijimos que Galileo Galilei intentó medir la velocidad de la luz, pero no lo logró porque era muy rápida la luz. Luego en el tiempo se hicieron dos experimentos con lo cual se logró calcular, o medir, mejor dicho, la velocidad de la luz y se llega finalmente a la idea de que la luz en el vacío alcanza su máxima velocidad, que es 300.000 kilómetros por segundo. Este valor es una constante universal. ¿Qué quiere decir eso? Que es igual en todo el universo. En todo el universo es 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya? Como es una constante, se le va a simbolizar con la letra minúscula c. Luego dijimos que como la luz puede interactuar con la materia, cuando ingresa a un medio material, va a tener diferentes rapidez. Entonces, la rapidez de la luz en algún medio material depende de dos cosas. Depende de la velocidad de la luz en el vacío y el índice de refracción, que es n. ¿Ya? Esto de acá es índice, ¿C índice, es vacío? sí, vacío. ¿Vacío? Sí, es vacío, sí, es que eso dijiste. El índice de refracción, Sí, chiquillas, esa pregunta. no entendí. Que sí, eso fue lo que pregunté. Ah, ya. Eh, el índice de refracción, chiquillas, ¿La C cuál corresponde, era? la C es velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya? Eso. Eh, el índice de refracción, como les comentaba, corresponde a una característica de la materia. Por ejemplo, el diamante tiene mayor índice de refracción que el aire. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque fíjense, la luz en el diamante viaja más lento, ¿cierto? Y en el aire la luz viaja más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que el índice de refracción en el diamante es mayor que en el aire. ¿Sí? Solamente eso. Entonces recuerden eso, que el índice de refracción es una característica de la materia por donde va a viajar la luz, sea sólido, líquido o gaseoso. Profesor,
¿El índice de refracción puede tener que ver con la densidad de la materia? Sí, está relacionado con la mayor cantidad de moléculas dentro de una sustancia, mayor va a ser el índice de refracción. Así que sí, se puede decir que está relacionado. Ya, chiquillas, vamos a continuar. Creo que lo que viene a continuación es materia nueva. Tuturún. La luz, además de propagarse a una gran velocidad, tiene una particularidad que es que viaja siempre en línea recta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que viaja en línea recta? Que se mueve en línea recta nomás, po, eso. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Con este fenómeno que se llama cámara oscura, que también lo vimos aparecer la semana pasada, o la última vez que tuvimos clase. Ya, aquí tenemos una cámara oscura. La forma de hacer una cámara oscura lo voy a linkear, lo voy a dejar en la lista de reproducción que tenemos en Teleclass, ya, para que no se preocupen. ¿Cuándo van a tener que presentar su cámara oscura? Lo vamos a decir con tiempo, así que no se preocupen, ¿vale? Eso. Pero básicamente, chiquillas, una cámara oscura, ¿cómo se entiende? De la siguiente forma. Tenemos una habitación oscura, ¿cierto? En donde existe un orificio por donde va a ingresar la luz, en línea recta. Luego, adentro va a haber, en este caso, un pintor, ya que en ese tiempo, en la antigüedad, en la edad o sea, en el Renacimiento sobre todo, y anterior a esos tiempos, los pintores usaban esta técnica y esta cámara para poder hacer mejor sus paisajes y retratos. Entonces, tenemos adentro un pintor con una tela muy transparente, ¿cierto? Y está todo oscuro acá adentro, y un edificio por delante, ¿verdad? Delante de esta cámara oscura, la persona que se quiere retratar, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, desde este punto emergen muchos fotones, ¿cierto? Millones de fotones en todas las direcciones posibles, millones de fotones, muchos fotones, y unos cuantos millones ¿Y se por qué van se va al moviendo. revés? Eso voy a explicar ahora. Millones de fotones van viajando en línea recta hacia el orificio, ¿cierto? Y como van viajando en línea recta, no se van a desviar, no se van a curvar, ¿cierto? Siguen viajando en línea recta y van a llegar a la parte inferior de la tela. Y luego si hacemos lo mismo con todo el resto de la persona, esta información, que son puros fotones que salen de ella, al ingresar, van a ir graficándose de esa manera, ¿sí? La parte superior, como la luz viaja en línea recta, llega acá abajo. Y la parte inferior, como los fotones viajan en línea recta, llegan a la parte superior de la tela. Entonces, por eso la imagen se ve al revés. Entonces, esta parte es importante. ¿Por qué la imagen se ve al revés? Porque la luz viaja en línea recta, ¿ya? Y aquí, claro, la luz ingresa por acá y la luz ingresa por acá de esta manera, ¿sí? Luego, nuestro ojo funciona de la misma manera. En nuestra retina, en este momento, ustedes están viendo la pantalla, se está formando la imagen de la pantalla y todo lo que están viendo en la retina, y eso está al revés. Esa información, nuestras células la van a captar, la van a mandar al cerebro, y el cerebro la invierte, ¿vale? Eh, el proceso de cómo se hace es bien complejo, no lo vamos a revisar aquí y ahora. Más adelante va a hablar un poco de las características del ojo, ¿ya? Esta parte de la neurología es bacán, de cómo el cerebro es capaz de procesar la información e invertir, entender que la imagen está al revés. Eso es magnífico. Ya, eso pues. Luego, acá expliqué el experimento de Romer, que fue un astrónomo, ¿ya? El cual usó un satélite natural de Júpiter para determinar el tiempo que tardaba la luz en viajar desde Júpiter a una distancia cercana a la Tierra, ¿cierto? Y el mismo fenómeno, pero a una distancia mayor. Y la diferencia de tiempo y conociendo las distancias, el personaje Romer, determinó la velocidad de la luz de forma astronómica. Tenemos un experimento en la Tierra, pero este experimento en la Tierra no lo vamos a explicar, es muy difícil de explicar y no es necesario, la verdad. Pero sepan que en la Tierra se puede medir la velocidad de la luz mediante el experimento de Fizeau. ¿Ya? Eso.
Llegamos a esta parte, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? No, que yo me acuerde. Ya. Esta es la segunda característica de la luz. La primera es que la luz tiene una rapidez de propagación, ¿cierto? Y se propaga en línea recta. La segunda característica, no estoy hablando de clasificación, estoy hablando de característica. La segunda característica es el tono, ¿ya? El tono o la tonalidad, ¿cierto? Que se relaciona con la frecuencia, ¿vale? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos del sonido? Dijimos que existía el infrasonido, el sonido y el ultrasonido, y eso dependía prácticamente de nuestro oído, po. Nuestro oído puede captar sonidos de los 20 a los 20.000 Hz, ¿ya? Aquí ocurre algo similar. Entonces acá tenemos el espectro electromagnético. Ay, perdón, el coronavirus. Eh, Acá tenemos el espectro electromagnético y corresponde a todas las formas de expresión que tiene la luz, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un pequeño espectro que tenemos aquí al medio, que es el espectro visible, que es básicamente lo que puede percibir nuestros ojos. ¿Ya? Este pequeño espectro visible son 7 colores. ¿Cuáles son estos 7 colores? El rojo, el naranjo, el amarillo, el verde, el azul, esto de aquí lo vamos a llevar a azul, por si acaso. El índigo es como un violeta más claro, y el violeta, ¿ya? Entonces tenemos 7 colores, chiquillas. Estos 7 colores son el espectro visible. Es básicamente los 7 colores que nosotros como seres humanos podemos observar. Para la derecha, en esta gráfica que tenemos acá, tenemos el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que serían, podríamos decir, entre comillas, ultravisibles. O sea que nuestro ojo no lo puede observar porque son de muy alta frecuencia, ¿ya? Por el lado del rojo hacia la izquierda, tenemos el infrarrojo, el microondas y las ondas de rayos, que serían los infravisibles, entre comillas, que nuestro ojo no los puede observar, ¿ya? Entonces, vamos a explicar un par de cosas importantes. Primero que todo, eh, la longitud de onda. La longitud de onda, ¿se acuerdan que la longitud de onda corresponde a esto? Así, ¿cierto? Por el lado izquierdo, tenemos que las ondas de radio, que fíjense que es un gran rango, fíjense que esto de aquí, esto pequeñito, es la luz visible, y eso de aquí es súper grande, la onda de radio. Tiene un gran espectro, podríamos decir. Cuando nosotros hablamos de un gran espectro, hacemos referencia a que tiene varias frecuencias, ¿ya? En este caso, estas ondas son de muy larga longitud de onda, esa información es importante, es de muy larga longitud de onda, la onda de radio, eh, pero de baja frecuencia, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar baja frecuencia, ¿cierto? Y, gran longitud de onda, ¿sí? Esas son las dos cosas importantes. Entonces, la onda de radio tiene una baja frecuencia y una gran longitud de onda. Cuando nosotros hablamos de baja frecuencia, también decimos que tiene baja energía, ¿ya? Baja energía. Energía, ¿sí? De hecho, cuando se descubre las ondas de radio, el que las descubre es el señor Henry Hertz, ¿ya? El de la unidad de medida, ¿cierto? De Hertz. Él dice, estas ondas son de muy baja energía, no nos va a servir para nada. Y se equivocó, ¿ya? ¿Por qué se equivocó? Porque estas ondas son súper útiles para la telecomunicación. De hecho, ¿dónde encontramos las ondas de radio? En las emisoras de radio, po. Las emisoras de radio emiten ondas de radio, ¿cierto? ¿Y quién son capaces de captarlas? Las radios, ¿ya? Y básicamente
esta onda electromagnética puede transportar información, ¿ya? Esa información se puede traducir después en sonido, que es lo que nos interesa, ¿ya? En un principio, obviamente, la onda de radio servía para comunicarse con clave de Morse, ¿sí? Después se entendió cómo funcionaba mejor y se pudo modular, y ahí está la frecuencia modulada, ¿cierto? El que se ocupa en la radio, ¿sí? ¿Han cachado que en la radio, ustedes escuchan radio, no? ¿Cuál es la radio Disney? ¿Alguien sabe cuál es La 104.9. 9 megahertz, ¿cierto? Ahí, megahertz. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la frecuencia, 104.9 millones de hertz. Esa es la frecuencia para sintonizar la radio Disney, ¿sí? Y esto está en la frecuencia modulada, en la FM, ¿sí? También tenemos el AM, que es la amplitud modulada, pero esa es de más corto alcance, se ocupa como en sectores más pequeños. La frecuencia modulada se puede transmitir a un rango más grande, ¿ya? Eso. Listo, entonces tenemos la onda de radio. Fíjense que el tamaño de una onda de radio puede ser el tamaño de una cancha de fútbol, el tamaño de una casa, ¿ya? Luego tenemos la siguiente onda, que es la microondas. Estas son súper importantes porque acá encontramos el Wi-Fi, encontramos el Bluetooth, ¿cierto? Estas ondas se consideran ondas de alcance personal, o sea, estas se ocupan como en la casa, ¿cierto? Y son de tamaños como de una pelota de básquetbol, ¿cierto? E incluso del tamaño de ciertas moléculas, ¿ya? Y esta parte es importante, miren. Tenemos aquí un instrumento que es el horno de microondas. ¿Y para qué sirve el horno de microondas? Ustedes ya deben saber, para calentar la comida. ¿Y cómo calienta la comida el horno de microondas? Genera dentro una onda estacionaria, una onda que va a estar rebotando aquí, rebota, 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 ¿cierto? Que es una onda en esta longitud de onda que es la microonda, ¿ya? Ah. Y lo que hace, y lo bacán es que estas microondas tienen el tamaño de la molécula de agua. Entonces, ¿qué hace la molécula de agua? Cuando se genera esta onda estacionaria, ¿sí? Se genera aquí un nodo, antinodo, ¿cierto? Antinodo, nodo, antinodo, nodo, antinodo, nodo, ¿cierto? Las moléculas de agua comienzan a agitarse, comienzan a vibrar. Y al vibrar, ¿cierto? Al moverse, se genera roce con otras moléculas, y ese roce con otras moléculas genera calor, y lo que hace que finalmente la comida se caliente, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que el plato dentro del microondas gira? ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿Saben por qué gira? Gira porque, bueno, si nosotros tenemos aquí el microondas, imaginemos que esto es el interior del microondas, ¿ya? Ahí está el interior del microondas, ¿ya? Si nosotros colocásemos algo, las partes que se calentarían serían esta y esta. No se calentaría otra parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos los antinodos, po, y estos puntos de aquí, que son los nodos, aquí las moléculas no se moverían por las moléculas de agua. Entonces, el plato que tenemos dentro del microondas gira, ¿cierto? Para que eh, se caliente de forma más homogénea la comida, ¿ya? Eso. Pero eso no lo voy a preguntar en la prueba, así que no se preocupen. Pero para que sepan que el microondas hace eso, ¿ya? ¿Cómo se descubre que el microondas calienta la comida? Fue por un accidente, en verdad. Murieron muchas personas en la Segunda Guerra Mundial. Se usaban antenas de radar. Las antenas de radar servían para detectar aviones bombarderos. Entonces, siempre se tenían que tener activas estas antenas. Pues entonces, los ingenieros que iban a trabajar, a reparar, a hacerle mantención a las antenas, comenzaron a morir, porque sus órganos interiores se comenzaron a cocinar a través del tiempo. Ya no fue de un momento a otro. Pasaron muchos años en donde ellos se expusieron a esta radiación, que era de igual alta energía, y sus órganos se cocinaron prácticamente.
Y luego, obviamente, el científico que descubrió la relación dijo, uy, entonces podemos hacer un instrumento que sirva para calentar comida. Y así se crean el horno de microondas. Listo, chiquillas. Ahora viene otro espectro importante de luz, que es el infrarrojo. El infrarrojo, que es bacán porque antiguamente se mandaba información de teléfono a teléfono mediante esta señal, ya que el infrarrojo, ¿vale? El infrarrojo es eso, ¿ya? Nuestro cuerpo emite infrarrojo. De hecho, si ustedes, por ejemplo, tienen frío y le acercan las manos a la mamá y colocan su manito cerca de su cara, ¿cierto? Van a sentir ese calorcito, ¿verdad? Ese calor nosotros lo emitimos, ¿ya? Emitimos infrarrojo. De hecho, hay una cámara, que es la cámara infrarroja, que tenemos acá, que me permite observar a las personas en el infrarrojo. Por ejemplo, esas personas tienen las caras más calientes y la ropa más fría, ¿cierto? Así se van identificando. ¿Ya? Estas son las cámaras nocturnas también. En algunos edificios se tienen cámaras infrarrojas que ustedes pueden ver que funcionan de noche y pueden grabar la oscuridad, ¿cierto? Listo. Ahora viene el famoso espectro visible. Recuerden estos 7 colores: rojo, naranjo, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, en ese orden, ¿ya? Del infrarrojo pasamos al rojo, naranjo, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Y luego del violeta viene el ultravioleta. El ultravioleta, el rayo X y el rayo gamma se consideran radiaciones o fotones de alta energía, ¿ya? ¿Cuál es el que tiene más alta energía? El rayo gamma, luego el rayo X y finalmente el ultravioleta, y después de aquí para la izquierda son de menor energía. ¿Ya? Entonces, si lo queremos ver así como en longitud de onda, esto se vería así. Por acá tenemos larga longitud de onda, por aquí más corta, por aquí más corta, por aquí más corta, así, aquí mucho más corta, así. Y aquí es muchísimo más corto. No me quedó bien, pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, estos de acá tienen muy pequeña longitud de onda, ¿cierto? Estos de acá tienen una gran longitud de onda. Aquí la frecuencia es muy grande, ¿ya? Aquí la frecuencia es muy baja. Aquí la energía es muy grande, ¿cierto? Aquí la energía es muy baja. ¿Sí? Eso. Luego tenemos el ultravioleta. Este de aquí es bien famosillo, sobre todo en verano, pero en verdad funciona los 365 días del año, que básicamente interactúa con estructuras bien pequeñas. Por ejemplo, el ultravioleta tiene el tamaño, por ejemplo, de un virus, el tamaño de una proteína en algunos casos. Y si tiene este fotón, tiene el tamaño de esto, puede interactuar con el ADN. ¿Ya? Y si puede interactuar con el ADN, puede generar mutaciones en el ADN. Y esas mutaciones van a generar que las células que estén alrededor, o esas células, perdón, que se va a reproducir, ¿cierto? Vaya con esta falla genética y genere varias células falladas. Estas células falladas se pueden entender como una mancha en la piel. Y esa mancha en la piel se puede traducir como un lunar que va a ir creciendo de tamaño si es que no se echa un bloqueador. Y esa mancha después se puede traducir como un tumor. ¿Ya? Un tumor es un conjunto de células que están echadas a perder. Y luego puede ser un tumor maligno que se puede traducir en un cáncer de piel. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Que se eche bloqueador solar, chiquillas, siempre, durante todo el año, si es que van a salir eh, a- al exterior. ¿Ya? Luego tenemos otros rayos mucho más energéticos, pero son menos recurrentes en la vida. O sea, el ultravioleta es peligroso porque son emitidos por el sol y son capaces de llegar a la Tierra y interactuar con nuestra piel, ¿cierto? Los rayos X también llegan, son del sol, ¿cierto? Pero nuestra atmósfera los detiene. Ahí tenemos rayo X, fíjense. El rayo X es detenido por nuestra atmósfera terrestre, ¿ya?
Pero el rayo X nosotros lo podemos generar o lo podemos utilizar aquí en la Tierra. Hay elementos radioactivos que emiten rayos X. Y ahí tenemos a una pionera en la ciencia que básicamente se sacrificó, que es Marie Curie, que descubre la presencia de los rayos X y con ellos ella crea las bases para las máquinas de rayo X. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo ser una máquina de rayo X? Estos rayos son súper penetrantes, o sea, pueden atravesar la piel, pueden atravesar el músculo, y el único tejido que le hace como el choque son los huesos. Entonces, es una buena manera de poder visualizar los huesos, sin necesidad de abrir la persona. Entonces se crea la máquina de rayo X. ¿Cuál es el drama? Que si uno se expone mucho tiempo o en grandes cantidades a estos rayos, también te puede generar cáncer, ¿ya? Lo mismo sucede con los rayos gamma, que son estos últimos de este espectro electromagnético, que son de menor longitud de onda, de mayor energía, y estos se encuentran también en elementos radioactivos. La presencia de estos rayos en la salud se traducen como mareos, primeramente, ¿cierto? Vómitos, náuseas y vómitos, eh, intoxicación por radiación, y eso puede generar la muerte. Les recomiendo que vean Chernobyl, chiquillas, si quieren entender un poco más del tema. Chernobyl es una serie de 5 capítulos que son bien intensos, solo si quieren verlos porque igual es chocante, que explican cómo funciona la radiación gamma y cuáles son los efectos, ¿ya? En el ser humano. Y eso sería esta hermosa característica que se llama tono, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? No. ¿Entendió? Hoy siento que hablé caleta. Sí, se Ya, entendió. Lo ya, explicó bacán. bien. Gracias. Ejercicio, chiquillas. Dice, las ondas electromagnéticas se clasifican de acuerdo a su frecuencia y energía en el espectro electromagnético, o también su longitud de onda. De acuerdo a esto, si las ordenamos de menor a mayor frecuencia, ¿cuál tiene menor frecuencia? ¿Cuál tiene mayor frecuencia? ¿Cierto? El orden correcto es, alternativas, chiquillas. No sé. Hace, ya, excelente. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Están todas de acuerdo que es la C? Sí. Exactamente, es la C. Radio de menor frecuencia, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayo gamma. Aunque aquí faltan, ¿cierto? Falta los rayos X, por aquí el microondas, esta es la alternativa correcta, ¿sí? Las ondas de TV, por si acaso, las ondas de TV son las ondas de radio, ¿ya? Listo. La otra característica que tiene la luz, esta es la tercera característica, la intensidad luminosa o el volumen o brillo. Ustedes su teléfono, ustedes pueden aumentar o disminuir el brillo. Y cuando hacen eso, lo que hacen es básicamente manejar la amplitud de la onda. Es importante que sepan que existe una ley que me permite entender el comportamiento de la luz, que es la ley inversa al cuadrado, pero no la vamos a explicar porque no es necesario. Pero básicamente que mientras más lejos uno esté de un objeto luminoso, menos brillante se ve. Y eso es obvio, ¿cierto? Mientras más cerca uno se encuentre de un objeto brillante, ¿cierto? Mayor es el brillo o la luminosidad. Eso es como para que lo sepan, eh, es como cultura general. Ya, vamos a este concepto importante que es la absorción de la luz. ¿Ya? Dice, al ser iluminados los cuerpos, estos se reflejan algunas longitudes de onda y absorben otras, lo cual hace que percibamos los colores. El blanco las refleja todas y el negro las absorbe todas. La absorción produce un aumento de temperatura. Bueno, básicamente, ¿qué quiere decir este pequeño párrafo? Que los colores nosotros los percibimos gracias a que la materia puede absorber y emitir luz. Y esta parte es importante.
la materia, y cuando hablo de materia, hablo de la tijera, hablo del estuche, hablo de los lápices, ¿cierto? La materia es capaz de absorber luz y reflejar o emitir luz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un lápiz rojo frente a mí, imagínense un lápiz rojo. Ese lápiz rojo está siendo en este momento iluminado por la luz del sol. La luz del sol es luz blanca, o sea, luz visible. Son 7 colores, ¿ya? Esta luz blanca, cuando incide en el lápiz, estos 7 colores son absorbidos, menos uno, que es el color rojo, y por eso vemos el lápiz de color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega la luz azul al lápiz, el lápiz la absorbe. Cuando llega la luz índigo, violeta, amarillo, verde y naranjo, el lápiz las absorbe. Y el único color que va a reflejar es el color rojo, ¿sí? Como por ejemplo lo vemos aquí en el tomatito, ¿sí? Este tomate, si lo ilumino con luz blanca, que son los 7 colores, absorbe todos los colores menos el color del cual es el tomate, ¿sí? Lo mismo ocurriría con el tallo que tenemos aquí, pero el color que no absorbería sería el verde, y por eso vemos de color verde el tallo del tomate, ¿sí? Ahora, la absorción genera aumento de temperatura, ¿sí? Y salía ahí en el párrafo que el color negro absorbe todas. O sea, si ustedes tienen un objeto negro en este momento cerca, ese objeto negro no es de ningún color, él absorbe todos los colores. Y ahí eso es lo entretenido de la física, entender que el negro no es un color, sino que es ausencia de color, y es un objeto que está absorbiendo todos los colores. Y eso tiene una utilidad muy práctica en invierno, que nos permite obviamente abrigarnos. En invierno uno se coloca ropa negra o oscura, ¿cierto? Con esa finalidad de poder captar mayor cantidad de luz del sol y aumentar nuestra temperatura, ¿cierto? En verano hacemos todo lo contrario, usamos colores blancos para poder obviamente reflejar la mayor cantidad de luz posible y así no aumentar nuestra temperatura interna, ¿cierto? Eso, chicas. Listo. Ahí tenemos un ejercicio. Pero antes de entender este ejercicio, quiero mostrarle este GIF que tengo acá. Tengo aquí. Ya, acá tengo, esa es una página de Instagram que la pueden seguir. Profe, Dígame. es que me tengo que ir porque tengo doctor ahora. Ya, y ¿cuál es tu nombre? Juanita González. ¿Te puse presente? Sí. Ya, dale, no hay problema. Chao. Ya, acá tenemos una habitación, ahí va a comenzar de nuevo, que es iluminada con luz monocromática. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea luz monocromática? Que es luz de un solo color, ¿sí? Ahí la luz era amarilla, monocromática, entonces se ve todo en matices. Luego si se ilumina este cuadro, esta fotografía, ¿cierto? Con luz blanca nos damos cuenta que hay diferentes colores ahí, ¿verdad? Entonces van a haber ejercicios relacionados a este tipo de situaciones. Una habitación iluminada con luz monocromática. ¿Qué significa que una habitación sea iluminada con luz monocromática? Bueno, la palabra mono significa uno, cromática significa color. Una habitación iluminada solamente con un color, ¿ya? Y me imagino que ustedes quizás han visto videos de habitaciones monocromáticas o videos de música que se iluminan con luz monocromática, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejercicio. Miren, dice, Marco va a una fiesta de disfraces vestido como jugador de fútbol de la selección chilena. Es decir, lleva polera roja, pantalón azul y medias blancas. Durante la fiesta, las luces de colores alteran su disfraz. ¿Ya? Es falso que si solo se ilumina con luz, es falso. ¿Ya? Entonces, miren, si este personaje está vestido de rojo, azul y blanco, ¿cierto? Rojo, azul y blanco. Si se ilumina con luz blanca, se ve rojo, azul y blanco. Si yo lo ilumino a él completamente con rojo, la polera se ve roja, el pantalón azul, que es azul, va a absorber el color rojo, por lo tanto no se va a ver el pantalón, se va a ver negro. Y las medias, que son blancas,
como es blanco, va a poder reflejar el rojo, entonces se van a ver la polera y las medias rojas, ¿cierto? El pantalón se va a ver negro. Si yo lo ilumino con luz azul, la polera se va a ver negra, el pantalón se va a ver azul y las medias se van a ver azul. Si yo ilumino todo esto a este personaje con luz amarilla, la polera se va a ver negra, el pantalón se va a ver negro y las medias se van a ver amarillas. Aquí, en este tipo de ejercicios, chiquillas, quiero hacer el hincapié de que se debe entender como una situación idealizada, ¿ya? O sea, ustedes saben que si yo ilumino una polera roja con amarillo, se ve amarillo, o sea, perdón, naranjo, ¿cierto? Como una mezcla de colores. Profe, Prácticos, se va a hacer referencia a que si no es del color, se ve negro. Dime. profe, esto tiene que ver como en TikTok había un truco que era que las piezas uno pone las luces LED y cambiaba, por ejemplo, el color rojo y tenía que Ajá. pintar. Y uno tenía que intentar adivinar los colores correctos porque se cambiaban los colores. Exactamente, es la misma idea. De hecho, las luces LED son muy buenas para este tipo de ejercicio. En donde, claro, si no es del color, se ve de color negro, ¿ya? Pero para efectos prácticos, nosotros vamos a decir que si no es del color, se ve negro, ¿ya? Porque igual de repente existe como matices de colores, ¿ya? Como les comenté recién, pues, si yo ilumino la polera roja con luz amarilla, lo más probable es que se vea un poco naranja, ¿sí? Eso. Entonces, es falso. Que si ilumino con luz naranja se ve negra la polera, eso es verdadero. Si luz, entonces esta de aquí no me sirve. Si ilumino con luz amarilla se ve negro el pantalón, eso es verdadero. Y negras las medias, eso es falso. ¿Sí? Porque si ilumino con amarillo, las medias se tienen que ver eh, amarillas. ¿Sí? Si ilumino de verde, se ve negra la polera, eso es verdadero, negro el pantalón, eso es verdadero. Y estamos buscando lo que es falso. Si lo ilumino con rojo, se ve roja la polera, eso es verdadero, y negro el pantalón, eso es verdadero. Si ilumino con luz azul, se ve azul el pantalón, sí, porque es azul, y azul las medias, sí, porque son blancas, ¿cierto? Entonces aquí la alternativa que es falsa es la B. Eso. Listo. Uy, nos quedan 8 minutos, no sé si alcancemos a hacer el quiz. ¡Ah! Maldición. Ustedes que me hacen hablar tanto. Ya, esto de aquí no lo vamos a revisar, chiquillas. Esto de aquí es evolución estelar. Y no es necesario revisarlo. Esto de acá vamos a explicar un poquito. Con esto lo vamos a finalizar. Y el quiz se va a quedar para la próxima semana, ¿vale? ¿Les parece o no? Sí. Ya, acá. Y, Chiquillas, tenemos 3 espectros importantes. Y esto va a quedar aquí grabado y después si quieren ahí lo pueden revisar profe, pero ustedes. seguimos en el tercer, como de intensidad luminosa. No, este es, oh, perdón, esta es la cuarta característica, sería como el timbre. Todo esto Ya. de la sería como el timbre, ¿ya? ¿Por qué digo que va a ser como el timbre? ¿Se acuerdan que el timbre correspondía a cómo suenan las cosas? Por ejemplo, si yo golpeo un diapasón, el diapasón suena de una frecuencia determinada. Si yo hago sonar un violín, el violín puede sonar con la misma frecuencia, pero tiene su propio registro, o una forma de ver el- o de escuchar, diferenciar el violín, ¿cierto? Es como un sonido único. Con la luz ocurre algo similar, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poco del espectro de emisión, ¿ya? El espectro de emisión corresponde básicamente a que cada elemento de la tabla periódica, y esta parte importante, cada elemento de la tabla periódica lo puedo hacer actuar como fuego, ¿ya? Básicamente, si yo tengo, por ejemplo, hidrógeno en muy pequeña cantidad en estado de gas, yo le puedo entregar corriente eléctrica, ¿cierto? Y puedo hacer que este gas de hidrógeno se encienda como fuego. Entonces voy a tener una pequeña... ¿Sigue grabando, no? Sí, parece que sí.
Entonces, como les comentaba, cada elemento químico tiene tiene su propia forma de brillar. Ya eso se le denomina espectro de emisión. Y esto es súper importante en química y en astronomía, ¿ya? Miren, acá tenemos un tubo de luz blanca, ¿cierto? Si nosotros hacemos lo mismo, pero con un tubo que contenga un gas, por ejemplo, acá tengo, no se ve muy bien, acá tengo un tubo de gas de hidrógeno, ¿ya? Y si nosotros le aplicamos la dispersión de la luz, ¿cierto? Vamos a ver que se ven algunos colores, no se ven todo el espectro de luces del espectro visible. Vemos que está como por ahí el azul, ¿cierto? Vemos un poquito de verde, un poco de rojo. Entonces decimos que el helio tiene un espectro, perdón, el hidrógeno tiene un espectro que sería así, po, un poco de azul, un poco de azul de acá y un poco de rojo de acá. Entonces, esta sería como la huella dactilar del hidrógeno, ¿sí? Cuando el hidrógeno se ilumina como fuego, ¿cierto? O actúa como fuego, se vería este espectro de hidrógeno. Lo mismo ocurre con el helio. Fíjense que el helio tiene mayores líneas de emisión de luz, ¿ya? El litio, fíjense, ahí vemos las líneas del litio, del oxígeno. El oxígeno, como es una molécula más, perdón, es un átomo más grande, ¿cierto? Tiene mayor cantidad de líneas. El carbono, el nitrógeno, ¿cierto? Y acá tenemos algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, tengo el helio. Ahí vemos el helio como se ve. Este de aquí en medio es el tubo que tiene gas de helio, encendido como fuego, ¿cierto? Y ahí vemos algunos colores del helio. Acá tenemos otros ejemplos, el xenón, el neón también, ¿cierto? Y esto es lo bacán porque estos tubos que contienen gas se utilizan hoy en día para hacer, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llaman estos carteles? Carteles de luces que contienen gas de neón, po. No sé si han ido, por ejemplo, a Johnny Rockets. Johnny Rockets de repente tiene escrito así con luces de neón el nombre. Bueno, en fin. El tema importante con respecto a que los elementos químicos tienen su propia forma de brillar es que gracias a ello los científicos son capaces de saber de qué elementos químicos están hechas las estrellas, de qué elementos químicos están hechos las atmósferas de los planetas, y con eso hace muy poco se descubrió que Venus tenía, por ejemplo, unos elementos químicos que hacían y daban indicio de que posiblemente hay vida bacteriana en la atmósfera de Venus. Entonces, todas estas son técnicas que se utilizan tanto en química como en física para poder determinar cosas que son imposibles de alcanzar. Por ejemplo, un científico, un astrónomo no puede viajar a Venus a tomar muestras de la atmósfera, tiene que usar la luz que emite la atmósfera de Venus para saber qué elementos químicos están presentes ahí. Y esto de aquí es básicamente ese concepto, ¿ya? Esto de acá sería el espectro de emisión. El elemento químico brilla de una forma única. Luego tenemos, por otro lado, el espectro de absorción, ¿ya? Y esto lo voy a explicar rápidamente y con esto finalizamos. Acá tenemos una fuente de luz, ¿ya? Luz blanca. ¿Qué quiere decir que sea luz blanca? Que aquí están los 7 colores, el rojo, el naranjo, el amarillo, el verde, azul, el índigo y el violeta, no falta ninguno. Aquí tenemos una botella con una muestra de hidrógeno, ¿ya? Entonces la luz cuando pase por aquí, ¿cierto? Va a interactuar con las moléculas de hidrógeno, entonces aquí se van a perder ciertos fotones, se van a perder, porque esta muestra de hidrógeno va a absorber esa energía. Luego la luz resultante de esta interacción va a pasar por este prisma, vamos a separarla en los colores y vamos a observar que al espectro le faltan ciertos colores. Entonces vamos a identificar que, claro, el hidrógeno le quitó a la luz blanca, que son los 7 colores, estas pequeñas cantidades de colores, ¿sí? Entonces esto de aquí es el espectro de absorción. Esto es lo que generalmente obtienen los astrónomos, ¿ya? Ellos observan, por ejemplo, una estrella y dicen, uy, a esta estrella le faltan estas líneas, y luego van acá al espectro de emisión, entonces esa estrella tiene litio en su atmósfera, por ejemplo.
¿ya? O tiene helio en su atmósfera. De ahí después podrían compararlo, pero no lo vamos a hacer. Eso, chiquillas. La próxima clase vamos a retomar de este punto, vamos a ver un par de otras cosas más y después vamos a tener quizzes. ¿Les parece?